Hola chicos, chicas, ¿cómo estáis? Nadal no jugará en Montecarlo, bajonazo gordo, pero en este vídeo vamos a contar un poco de información y a desmentir ciertas informaciones que han salido por ahí respecto a su estado físico y ciertas lesiones y todo esto. Ahora lo comentamos, empezamos. Pues Nadal ha dicho en sus redes sociales que su cuerpo no se lo permite, que está, sigue ilusionado, que espera volver pronto, que va a seguir entrenando, pero que su cuerpo no se lo permite. Esto lo entiendo yo como un quiero y no puedo, lo cual me preocupa, hombre. Me preocuparía más si no estuviera sano, que han salido informaciones por ahí, por ejemplo, el diario Sport, que lo he leído, esa noticia, y decía que Nadal, debido a problemas con la espalda, que iba a estar 5 o 6 semanas sin poder competir y tal, que se había hecho unas pruebas, no sé qué, y eso es totalmente falso. Él sí tuvo una sobrecarga en la espalda en Las Vegas en el partido de exhibición contra Carlito, pero nada importante. Ya os digo, Nadal está sano y el único problema que tiene es que él quiere volver a las pistas siendo competitivo y a un buen nivel. O por lo menos al que él espera, ¿no? Porque él se ve que no, que de momento no le llega. Es como si Usain Bolt, que corría los 100 metros y no sé si eran 9, creo que era 9,69 el récord, bueno, o 9,60 o 9,70, no recuerdo ahora, y quiere volver a correr los 100 metros en menos de 10 segundos. Pues bastante complicado. Pero Nadal quiere volver a verse competitivo, no para, no para ganar, pero sí para competir de tú a tú con los mejores, ¿no? Y vosotros lo entendéis, no va a ir a un torneo por ir, para que luego a lo mejor el 100 del mundo te meta una paliza. Que Nadal, en cuanto se vea que está bien, competirá, y si no, pues se te retirará. Pero yo digo que el calendario no era lo que se esperaba. El calendario era jugar la gira australiana, luego Doha, era Las Vegas, era Indian Wells, la temporada de tierra. El objetivo era llegar en buenas condiciones a la temporada de tierra, con ritmo competitivo. Y solamente en lo que llevamos de año ha jugado 3 partidos en Brisbane, que ahí se lesionó, y ha jugado el partido de exhibición en Las Vegas y poco más. ¿Esto qué supone para la temporada de tierra? Eso es un paso atrás para Nadal, eso está claro. Es un paso atrás porque no va a jugar Monte Carlo. A la semana siguiente es Barcelona y a la semana siguiente es Madrid. Y si ahora su cuerpo no le permite competir, dudo que en una semana lo esté. O sea que yo os diría que Barcelona y Madrid no va a jugar. Barcelona por la proximidad, o sea, dentro de una semana va a ser complicado que pueda verse a ese nivel. O sea, tiene que cambiar mucho las cosas en una semana, que yo veo bastante complicado. Y Madrid por las condiciones. Madrid sí es tierra batida, pero Madrid con la altura no le viene nada bien a Nadal, porque es un juego mucho más rápido. Así que
yo diría que el objetivo es estar en Roma, jugar un torneo antes de Roland Garros. Y ese torneo es Roma. ¿Va a llegar a Roma en condiciones? No lo sabemos. Nadal va como Rambo, día a día. ¿Cómo vivirás, Johnny? Día a día. Así que día a día se verá cómo se va encontrando y, y ya está. Y eso es lo que os puedo contar. Que hay cosas por ahí, pero si no las cuenta él, no se puede contar. Así que nada, tenemos que esperar a Roma. Si él tiene ilusión y está esperanzado en volver a buen nivel en tierra, pues tenemos que estarlo también nosotros. Así que esperaremos en Roma y, y ya veremos. Si juega, perfecto, buena señal, y si no juega, pues todo lo contrario, mala señal. Pero habrá que esperar al acontecimiento. Así que nada, bajón gordo, porque esperábamos que ya estuviera Nadal bien para verle jugar en tierra, pero habrá que esperar un poquito más. Pues nada, chicos, esto es lo que hay. Ya comentaremos en el siguiente vídeo el cuadro de Monte Carlo y los favoritos y todo esto, ¿vale? Nada, un abrazo, ánimo a todos. Chao.